Listo, ya estamos en Facebook Live. Hola Ceci, muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias a todos los que se van uniendo por ahí. Pues el día de hoy estamos platicando, bueno, vamos a platicar un poco de esta maravillosa colección que hago con un niño con discapacidad. Edúcalo, conócelo, atiéndelo, apóyalo y aliéntalo para que los puedan ver por ahí. Y bueno, estos libros han ayudado a muchas personas. Tiene algunos años que se escribieron, pero bueno, son completamente atemporales y ahorita los pueden conseguir y les van a funcionar bastante bien. Y bueno, tenemos a su autora, a Cecilia Rosales. Y Ceci, antes de comenzar a platicar, ¿me permites leer tu semblanza? Claro que sí, Monse, pues qué gusto estar esta mañana compartiendo esta experiencia de haber pues transmitido con estos libros pues muchas cosas que cada vez pues se van haciendo más cercanas a otras personas. Así que muchas gracias por la invitación, Monse, y aquí estamos con la editorial Pax Terracota. Muchas gracias, Ceci. Bueno, Cecilia Rosales es psicoanalista especializada en la atención de personas con discapacidad y su familia en el consultorio privado. Es fundadora del espacio Discapacitarte, que se dedica a la difusión, sensibilización y teorización del tema de la discapacidad a través de talleres, seminarios y actividades creativas. Es autora de la colección de libros que hago con un niño con discapacidad, publicados por Pax, con editorial Terracota. Y bueno, ha conducido programas de radio en el IMER sobre el tema de la discapacidad, así como ha coordinado diplomados de la literatura, un espacio para la inclusión en la Biblioteca IBI México, y actualmente está interesada en difundir este tema también en universidades. Y bueno, creo que en muchos espacios has estado bastante activa, no solo en universidades. Los libros han cobrado eh, mucha vida, ahorita están en otra posición, ya muchas personas los conocen, pero pues cuéntanos, Ceci, cómo ha sido también este camino, qué sigue, qué proyectos sigue, tus proyectos actuales y también estos libros, cómo nos pueden funcionar ahora que estamos en pandemia. Quizá a muchas familias les puede servir tener estos libros en casa, ¿no? Porque también, bueno, de por sí para todos es complicado, quizá con una discapacidad en casa, un poco más, ¿no? Tú cuéntanoslo todo. Gracias, Ceci. Claro que sí, Monse. Bueno, pues estos libros en realidad iniciaron su recorrido en el año 2014, a finales del año 2014, que salió la primera parte de la colección, y después la segunda parte salió en el año 2015. Y pues iniciaron su recorrido, digo, porque a partir de que salieron los libros, pues comenzaron a pasar muchas cosas en relación a poder atender de una manera diferente a las personas con discapacidad, ¿no? Estos libros me han permitido llegar a muchos lugares, meterme a muchas instituciones, involucrarme con muchas personas, conocer mucha gente que está trabajando en el tema de la atención a las personas con discapacidad desde diferentes perspectivas. Y pues ha sido una experiencia muy enriquecedora que no termina, ¿no? Pareciera que se cierra un proyecto y viene otro al instante. Pareciera que ya estamos como pues pudiéndonos consolidar en este centro que tenemos, que hemos llamado Discapacitarte, en donde atendemos desde la perspectiva psicológica a las personas con discapacidad intelectual y a su familia. Y al llegar ahí, pues resulta que surgen nuevos proyectos como el Grupo Regazo, en donde estamos ahora atendiendo a partir de la situación de la pandemia que estamos todos viviendo a 9 alumnos con discapacidad intelectual en línea, en un sistema escolarizado y a la vez en un sistema con atención para sus necesidades emocionales y para las de su familia. Y entonces pues se va integrando todo y me voy encontrando cada vez con más sorpresas. Pues hemos estado también pues hace 6 años por primera ocasión en la Feria de Guadalajara, en donde pues personalmente estuve presentando por primera vez estos libros.
Ese día fue una experiencia muy especial el llegar a este foro, ¿no? Al que pues todos los que tenemos algún trabajo escrito pues queremos llegar para poderlo difundir y para poderlo hacer crecer y que llegue a otras dimensiones, y que no se quede nada más en nuestro pequeño entorno cotidiano o cercano. Y cuando iba a presentarlos por primera vez, pues yo pensaba qué iba a decir, cómo iba a compartir todo esto que había escrito durante pues muchos años antes, ¿no? Porque déjenme contarles que estos libros pues se hicieron durante aproximadamente 9 años, que inició el proyecto a que salieron a la luz ese día. Ya les contaré después cómo se fue haciendo este proceso, pero al llegar a presentarlos, pues yo empezaba a decir cómo iba pues, a comunicar lo que para mí era importante, a transmitir lo que yo quería que los demás escucharan. Y en eso estaba esperando a que pues iniciara la presentación, cuando veo que pasa un joven con síndrome de Down, pues de manera muy casual por la librería Pax, por el stand de Pax ahí en la FIL de Guadalajara, y pues se fue acercando y resulta que prácticamente él fue quien hizo la presentación de esos libros. Y fue una experiencia muy especial y ahí me quedó clarísimo que pues en realidad lo que yo hago es abrir espacios para que ellos hablen, ¿no? Y pues eso ha sido este tiempo. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, tenemos los 5 libros, igual se los pongo aquí otra vez, pero pues, ¿qué has pensado? ¿Hay algún libro que se mueve más? ¿Hay algún libro que te piden primero? ¿Hay algún libro que te piden más para familias? ¿Cómo ha sido esto? Porque seguramente tú los escribiste con un motivo, pero bueno, también los libros de repente cobran cierta vida y se utilizan para diferentes cosas, situaciones. Cuéntanos. Ajá, claro que sí. Bueno, en realidad estos libros pues surgieron en una época más o menos como esta, de hace pues ya muchos años, ya ni sé cuántos años, pero ya como unos 12 años quizá. Y una amiga especial me dijo, oye, ¿por qué no haces unos libros de discapacidad? Tú que estás trabajando con este tema, ¿no? Que este tema pues me ha ido interesando cada vez más porque Elisa, mi hija, quien ahora ya tiene 18 años, pues tiene síndrome de Down y pues me ha llevado a hacer pues toda desde el inicio este recorrido que les he estado ahorita compartiendo. Y entonces, pues me puse a escribir algunas cosas que me parecía importante que los papás supieran. Mi intención en ese tiempo era como decir, bueno, si yo estoy viendo todo esto, si estoy descubriendo tantos lugares donde se pueden atender las personas con discapacidad, si estoy conociendo a tantos especialistas, ¿por qué no, pues darlo a conocer de una manera más amplia, ¿no? Y no quedarme con los datos yo en un directorio, porque sé que es muy difícil encontrar alternativas adecuadas para la atención de cada persona. Entonces, pues comencé a hacer los libros, partiendo un poquito de mi experiencia, ¿no? Porque creo que es importante esto, que estos libros surgen a partir de una experiencia personal y que pues sé bien de lo que estoy hablando y de lo que estoy escribiendo, porque pues lo he vivido y en mi propia experiencia y porque conozco muchas personas cercanas que también lo viven. Entonces empecé a escribir y pues surgió primero que nada el libro Conócelo, que pues es el primero y por lo tanto es mi favorito, ¿no? Por acá está, para que Ajá, se sí, van viendo. el libro Conócelo, es el libro, pues parte un poquito de mi experiencia y de una introducción al tema de la discapacidad en general, ¿no? Son libros que están enfocados en la atención para niños, sin embargo, también pueden servir para adolescentes y para adultos y para cualquier persona que esté interesada en el tema de la discapacidad. Entonces, en ese libro, Conócelo, vienen pues, temas que introducen el tema de la discapacidad, términos, cómo puede ser atendido un niño dentro de su familia, dentro de su contexto social inmediato, dentro de su escuela, como de manera general, ¿no?
términos que a veces a las personas que vivimos con gente, con niños con esta condición, se nos hacen muy comunes. Cuando uno se mete a este tema, pues resulta que no siempre se conocen, ¿no? Términos como accesibilidad, términos como síndrome de Down, síndrome de Asperger, síndrome de West. Entonces, este lenguaje que para nosotros se acaba convirtiendo en coloquial, era necesario darlo a conocer, ¿no? De manera más clara y muy breve, ¿no? Creo que no pretendemos hacer especialistas, sino pretendemos acercarnos al tema y conocer al tema de fondo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando se terminó, bueno, estaba en este libro, pero empecé a escribir del tema de educación, que en aquel tiempo también Elisa estaba iniciando su recorrido en una escuela en donde se abrió un programa de inclusión, donde ella estudió y donde se fue cada vez abriendo para más niños. Pues me dediqué a escribir más de esa parte de la educación y les decía yo que cuando en algún momento también Elisa tuvo que recibir atención médica por su condición y estuvo en hospitales y con tratamientos terapéuticos y de este tipo, pues era bien importante dar a conocer esa parte, ¿no? Entonces, pues me dijo el editor en aquel momento, oye, pues que yo creo que esto más bien va a tener que ser una colección, porque pues si no va a salir un libro muy, muy gordo, que no va a ser para nada práctico y que además, pues creo que a lo mejor cada quien también tendrá interés en conocer más del tema desde distintas perspectivas. Y fue así como los libros pues fueron tomando solito su camino y comenzamos con este libro de Conócelo, en donde hablamos de la experiencia de tener un hijo con discapacidad, de cómo acercarse a él, de cómo ayudarlo a que crezca, de cómo se inserte en la familia, en la escuela, etcétera. Después pasamos a la parte educativa, en donde pues hablamos de el libro Edúcalo. Acá está. En donde hablamos de pues que es importante que los niños con discapacidad vayan a una escuela desde pequeñitos, que convivan con otros compañeros, que estén en el lugar donde los papás hubiéramos querido que estuvieran si no tuvieran una condición especial que atender. Y entonces, pues se hizo este libro pensando en los especialistas de la educación, que pues a veces dudan en dónde deben de insertarse estos niños en el área educativa, y también para los papás pues es un recorrido difícil el que les abran espacios y puertas en los lugares en donde van creciendo, etcétera, ¿no? Seguimos el recorrido y apareció el libro Atiéndelo, en donde pensamos que sí era importante dar información más específica para los especialistas que atienden a niños con discapacidad, ¿no? Entonces, en este libro lo que traté de hacer es explicar cómo es el desarrollo emocional y el desarrollo en general de los niños con discapacidad, con los distintos tipos de discapacidad, visual, auditiva, intelectual, con la discapacidad múltiple, discapacidad motriz, y cómo va siendo su desarrollo desde que son pequeñitos hasta que llegan a la adolescencia, ¿no? Entonces, ese fue el objetivo del libro Atiéndelo. Es un libro más enfocado a especialistas, aunque también puede servir para cualquier papá o mamá. Y ahí viene, pues también sugerencias de juegos, de material que les puede servir, de opciones que les pueden interesar para que se desarrollen mejor, ¿no? Posteriormente, bueno, pensando en los médicos, esa área que a veces es difícil de abordar por los psicólogos, porque pues como que quedamos en un área en la que no somos médicos, pero sí nos dedicamos a atender a la gente y muchas veces llegan a consultarnos de problemas emocionales, pero también de problemas físicos, ¿no? Y de la experiencia que tuve de conocer muchos tratamientos de vanguardia en ese tiempo que sirvieron muchísimo para el desarrollo de Elisa, pues surgió el libro de Apóyalo, ¿no? En donde hablamos de los tratamientos médicos y terapéuticos que requiere los niños con distintos tipos de discapacidad visual, que se les dificulta ver, auditiva, que se les dificulta escuchar, motriz, que se les dificulta moverse, intelectual.
que tienen pues problemas para desarrollarse al mismo ritmo quizá que los demás y a veces presentan otro tipo de situaciones que también hay que atender, ¿no? Y finalmente, yo desde antes de comenzar esta colección me metí a investigar mucho en relación a la vida de personas con discapacidad que ha trascendido en la historia, ¿no? De personajes célebres que han tenido alguna discapacidad, como por ejemplo Beethoven, que es este compositor que todos conocemos, que ha trascendido en la historia, no por su discapacidad, sino por su creatividad musical, su genialidad musical, y que era sordo, ¿no? O podemos saber historias de eh, presidentes que han llegado en Estados Unidos, como Roosevelt, que tenía un problema motriz, o como Churchill, que, era que fue el primer ministro inglés, que de pequeño pues no consideraban que tuviera posibilidades de continuar sus estudios porque presentaba lo que ahora conocemos como déficit de atención, ¿no? Como trastorno por déficit de atención. Como Frida Kahlo, como Gaby Brimer, y como muchos niños que a lo mejor pues no los vemos en los libros, pero que tienen vidas cotidianas y que han logrado muchas cosas a partir de haberse ellos esforzado y de haber encontrado un entorno familiar, escolar y social que les permita incluirse y seguir adelante. Entonces, pues esto fue y se convirtió esta colección en una posibilidad de hablar del tema de la discapacidad desde distintas perspectivas. Ceci, justo ahora que mencionas esto de platicar sobre la discapacidad, ¿tú has visto algún cambio de hablar de este tema, de que salieron los libros ahorita? ¿Ha habido algún crecimiento? Digo, los libros me parece que son un gran aporte para todas esas familias profesionales que de repente se encuentran perdidos y dicen, no sé ni por dónde empezar, no conozco a nadie, o si lo conozco no llevan ningún tratamiento, ninguna especialidad, no sé, ¿no? Pero tú has notado que estos libros van creciendo a la par de que se va hablando un poco más de la discapacidad. Estoy segura que sí, ¿no? Son libros que han abierto muchas puertas. En realidad yo ya no tengo el control de lo que ha pasado con ellos, ¿no? Se han ido por los caminos que se han tenido que ir, pero sí me voy enterando después de gente que conocía los libros, y que yo pues no conocía, ¿no? Y que eso pues ha hecho que puedan encontrar más fácil alternativas para el desarrollo de sus hijos, para el crecimiento de sus hijos, o a partir de ciertas coincidencias también en algún momento conocí a un amigo que pues tenía un hijo con discapacidad también y que me dijo, oye, te voy a recomendar mucho unos libros que te van a servir mucho para tu hija, porque me los encontré en Vips y se los llevé a mi esposa, ¿no? Y pues bueno, a partir de ahí se ha hecho pues toda una consolidación del proyecto de Discapacitarte en este centro que tiene este mismo nombre, en donde atendemos a personas con discapacidad y su familia. Entonces, pues sí, los libros han sido pues como que van yéndose por donde tienen que ir y de repente yo me vuelvo a cruzar con ellos sin que hubiera pues precisamente dado a conocer a esa persona o a esas personas personalmente los libros, ¿no? Y eso pues son sorpresas muy lindas que uno se encuentra y que llevan seguramente, cuando esas coincidencias suceden, es seguramente porque tenemos que hacer algo en conjunto, ¿no? Y así ha sido. Y pues creo que sí, que también, bueno, obviamente los libros son un aporte, son un granito de arena en todo caminar que muchos hacemos para que las personas con discapacidad sean vistas como personas antes que por su condición física. Pero creo que pues en este último tiempo pues sí ha habido muchísima más atención, se han tomado mucho más en cuenta, se ha hablado muchísimo más del tema, ¿no? Creo que este cambio comenzó pues desde los años 70, ¿no? Que cambiaron las personas con discapacidad de estar en su casa, confinadas, como estamos ahora, ¿no?
que ahora podemos a lo mejor entender un poco lo que implica estar más dentro de las casas y los desajustes que eso generan. Posteriormente hubo la posibilidad de que hubiera escuelas especiales, después pues se fue abriendo cada vez más este espacio hasta que se llegó a todos estos programas de integración que permitieron que los niños con discapacidad crecieran en las escuelas regulares con algunas adecuaciones y apoyos adicionales. Después se cambió este nombre por el nombre de inclusión, ¿no? En donde nos dimos cuenta que el esfuerzo no solamente es de las personas con discapacidad y la familia por insertarse, sino de toda la sociedad y el entorno educativo y familiar para que esto pueda suceder, ¿no? La inclusión es un esfuerzo de todos. Y pues desde los años, no sé, por ahí de los 2010, 2012, hubo un gran esfuerzo de muchas personas y de muchas especialistas que estaban, creo, en las áreas de comunicación, que comenzaron a difundir el tema de una manera muy especial. Y pues creo que a partir de eso, pues pudimos montarnos varios en plataformas en donde pudimos hablar desde el radio o en donde pudimos escribir libros que pudieran publicar, porque en realidad a mí me decían, es que este tema pues no vende, ¿no? Es un tema que no es un tema de interés para todos. Pero resulta que en la medida en la que han salido, pues nos damos cuenta que sí, ¿no? Que sí es un tema de interés para todos y cada vez la sociedad se hace consciente de que aun cuando no tenga una situación así en su familia directa, es un tema para todos y es un tema del que todos tenemos que aportar, que nos tenemos que sensibilizar, porque es la única manera en la que pues la vida va cambiando y lo estamos viendo, ¿no? Cada vez hay más jóvenes y niños con discapacidad en las escuelas regulares, cada vez más aparecen en los medios de comunicación, cada vez es más fácil para las familias encontrar espacios para hablar de lo que viven y cada vez están siendo también más escuchados y más considerados como las personas que son. Entonces, pues creo que los libros pues se han subido a todo esto que ha sucedido como movimiento, que sería interesante en algún momento hablar de esto específicamente, y pues creo que han tenido su efecto en donde han tenido que llegarlo a tener. Sí, sí, bueno, ahora que tocas el tema de la pandemia, ¿cuál de los libros tú recomendarías para que las personas que tienen a un niño con discapacidad en casa, pues también puedan comprender un poco más que también es muy complicado estar encerrado para todos, pero que también los conozcan, tengan paciencia y pues que los sigan guiando, ¿no? Porque se les cierran todos los centros donde pueden asistir presencialmente, quizás sus terapias. ¿Tienes alguna recomendación? Claro, yo creo que bueno, primero que nada, creo que en toda esta situación de la pandemia, nuevamente, los niños con discapacidad y las personas con discapacidad quedaron excluidas, ¿no? Como que automáticamente, pues toda esta manera de empezarnos a insertar e involucrar a través de las redes sociales y de el trabajo en línea y las plataformas virtuales, pues los dejaron automáticamente fuera, ¿no? Sin embargo, ha sido bien interesante cómo en poquito tiempo quienes llevaban algún tipo de educación previa o una cercanía familiar que les permitía utilizar estos dispositivos como computadoras, teléfonos, han podido pues acercarse cada vez más a utilizarlos y han encontrado una herramienta de comunicación real, ¿no? Y a partir de eso, pues yo creo que se han podido pues abrir nuevos espacios, ¿no? De talleres, de grupos, en donde se pueden atender de una manera diferente y donde ellos pueden seguir perteneciendo. Y también, bueno, se han llegado a abrir algunos espacios como este grupo Regazo que surge dentro de Discapacitarte, en donde estamos atendiendo en línea de manera escolarizada
a 9 adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual, ¿no? Y sé que hay algunos otros esfuerzos que se están sumando a esto y que hay cada vez más actividades. Entonces yo creo que una parte es esto, ¿no? El no permitir que se queden fuera, al no poder pertenecer de alguna forma a todo este movimiento tecnológico que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué más puedo sugerir? Como libros, pues yo les recomendaría que los revisaran todos porque pueden encontrar ideas que les pueden servir, ¿no? Y que también si hay personas que trabajan con ellos, encuentren la manera de poderlos seguir atendiendo, ya sea de manera presencial con todos los cuidados que se requieren, a lo mejor con menos frecuencia, pero también a través de la distancia, ¿no? Trabajando con los papás, etcétera. Pues yo recomendaría que buscaran en los libros lo que les convenga para sus hijos, ¿no? Repito, en el libro Conócelo viene la parte de introducción, de acercarse al tema de la discapacidad, de conocer más a las personas que viven esta condición. En el libro Edúcalo viene pues la información en relación al tema educativo. En el libro Apóyalo viene información en relación al libro, al aspecto médico y al aspecto de rehabilitación. En el libro Atiéndelo vienen muchas ideas, ¿no? Yo creo que en este libro podrían encontrar muchas sugerencias de manera especial para qué hacer con ellos dentro de un espacio pequeño, ¿no? Hay opciones para encontrar juegos, para encontrar material, para encontrar qué hacer para niños que no pueden ver, para niños que no pueden hablar o que no pueden escuchar como todos lo hacemos, sino que requieren de otro tipo de alternativas de comunicación, para niños a los que les cuesta trabajo aprender y para niños a los que les cuesta trabajo moverse. Así que creo que el libro Atiéndelo les puede dar muchas sugerencias y el libro Aliéntalo, pues es un libro que nos permite conocer historias de personas con discapacidad y eso pues en sí mismo pues nos acompaña, nos da ideas de cómo hacían ellos para poder lograr, ¿no? Porque estos libros son como una probadita de muchos temas, de muchos aspectos, y pues ya de ahí cada quien encontrará por dónde quiere pues seguir profundizando, investigando, conectándose con personas, ¿no? Pero sí, creo que estos libros pueden servir muchísimo y creo que pues también esta situación es una oportunidad para tener a nuestros hijos con discapacidad más cerca, para prestarles una atención especial, para escucharlos de una manera también especial. Gracias, Ceci. Siempre es muy padre escucharte y en nuestras pláticas y en nuestras charlas. A mí me ha gustado mucho la forma en la que tú ves la discapacidad, que jamás es como una diferencia, sino es más como justo lo acabas de decir, ¿no? Como una nueva oportunidad para pues conocernos mejor, ¿no? Tengamos o no tengamos discapacidad, ¿no? Como humanos que compartimos, que convivimos y que no tenemos por qué vernos diferentes. Digo, aunque los libros dicen qué hago con un niño con discapacidad, siempre ha sido como vernos por iguales, ¿no? Y bueno, tratarnos y tratar a nuestros niños con discapacidad de ciertas maneras. Por ejemplo, el taller de escucha que tienes, ¿no? Que la verdad o sea, he querido ir, bueno, empezó la pandemia, ya no he podido ir, pero he visto que lo sigues haciendo. ¿Cómo pues te ha resultado, a pesar de la pandemia, continuar con tu taller y pues descubrir nuevas formas de comunicarnos? Bueno, pues yo creo que la discapacidad, como es bien sabido, es una condición de vida, ¿no? A unos nos toca nacer de una forma, de otra, en un cuerpo, en otro, y eso no lo podemos elegir, ¿no? Y pues a mí me maravilla y me sorprende todo lo que las personas con esta condición llegan a hacer cuando son escuchadas, ¿no? Cuando son tomadas en cuenta como personas antes que otra cosa. Y en ese sentido, con mi trabajo como psicóloga, pues parte de lo que comencé a hacer es escuchar lo que ellos les sucede, lo que ellos viven, ¿no? Los problemas que tienen, porque pues me di cuenta, ¿no? Y aquí en estos libros viene mucho cómo
las personas pues con este tipo de condición reciben terapia física, ¿no? Reciben terapia de lenguaje, de aprendizaje, un montón de alternativas que como papás buscamos para ellos, se les dan ejercicios, les dan los tratamientos médicos que a veces necesitan, ¿no? Sin embargo, lo que yo me empecé a dar cuenta es que casi nadie los escuchaba, ¿no? Casi nadie tomaba en cuenta toda esa parte emocional que todos tenemos y que, bueno, yo creo que es como el hilo conductor y el punto de partida que nos puede permitir, pues, que pasen otras cosas, que nos relacionemos de otra manera y que de alguna forma nos comencemos a conocer, ¿no? Entonces, pues, mi trabajo como psicóloga, como comencé a abrir espacios de atención psicológica para personas con discapacidad, aún intelectual y la familia, y empecé a notar cambios sorprendentes en la gente. Y pues eso es lo que me ha llevado pues a continuar de esta manera, ¿no? Empezar a compartir esto, de que es muy importante que sean escuchados en lo que les pasa, en lo que viven, desde anécdotas cotidianas que a veces pues nos cuesta trabajo entender porque quizá les es difícil expresarse con claridad y entonces los vamos dejando de lado y esto pues va generando en ellos mucho coraje o mucha frustración o tristeza. Y entonces pues a la vez eso va haciendo que se vayan aislando más y pues va haciéndose una cadena de dificultades, ¿no? Y hablando con gente que también se dedica a escuchar desde la perspectiva psicológica, desde el psicoanálisis, que es el área en la que yo me he ido encaminando desde hace mucho tiempo, pues empezamos a ver cambios sorprendentes a partir de que iniciamos con este taller que llamamos el taller de escucha, en donde las personas con discapacidad intelectual tienen la posibilidad de hablar de lo que ellos quieran, ¿no? Y entonces, pues empezamos a ver que había cambios en ellos, en las familias, en su entorno, y pues comenzamos a crecer, ¿no? Y pues cada vez tenemos más personas en este taller. En un principio éramos aproximadamente unos 8 y al terminar la etapa de normalidad que tuvimos éramos alrededor de 10 y ahorita en la pandemia pues ya ni sé cuántos somos como 16, a veces 18 y la gente pues se involucra mucho en estas actividades de discapacitarte, que son pues el taller de escucha, las sesiones especiales de escucha que surgieron después del taller, porque resulta que el taller pues nos lleva como a tener esa experiencia de escucharnos, pero en las sesiones especiales de escucha estamos encaminados a atender de una manera más enfocada a lo que nos están diciendo las personas con discapacidad intelectual, como si estuvieran en un proceso psicoanalítico muy parecido al proceso psicoanalítico, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer esto y estamos creciendo, cada vez tenemos más consultas también privadas, ¿no? Consultas de papás que tienen un hijo con discapacidad y que quieren acercarse para ver qué pueden hacer con ellos, cómo pueden atenderlos, cómo pueden escucharlos. También, en fin, ¿no? Nos van surgiendo, perdón, es que me entró un ruidito y me distraje un poco. Entonces, consultas privadas de atención psicológica que tenemos en el Centro Discapacitarte, el taller de escucha, que es para una experiencia para aprender a escucharse, donde estamos personas con y sin discapacidad, las sesiones especiales de escucha, en donde las personas con discapacidad pueden hablar más específicamente de lo que les sucede, y pues hemos estado creciendo, como te estoy compartiendo. Ahora con la cuestión de la pandemia, yo sí tuve temor de que pudiéramos en un momento dado pues parar muchos de los servicios que hacemos, pero como resulta que mucho de lo que hacemos tiene que ver con la escucha, con el oído, pues podemos continuar atendiendo desde estas plataformas virtuales o incluso también por vía telefónica, y pues las cosas están funcionando y se están expandiendo y se están transmitiendo cada vez a más personas.
Muchas gracias, Ceci. Qué importante y qué bueno que no se detenga, porque justo es el momento en el que debemos seguir hablando de la discapacidad y de todo y de nuestro bienestar mental, emocional y físico, ¿no? No hay que detenernos porque ahora sí que es a todos, ¿no? Justo ayer platicábamos que esto llegó a unificar a la raza humana y a Sí, todos nos puede dar de la misma manera, ¿no? Seamos como seamos. claro. Ceci, tenemos uno como comentario de Paulina, dice, eh, luego quiero participar hablando sobre la discapacidad intelectual. Me dice que le gustaría ayudar y dice Paulina misma, deberías hacer otro libro que hacer con una joven o joven con discapacidad intelectual. Y después dice que ella también ha vivido como esa situación y su pregunta ¿es más difícil para los adolescentes jóvenes y adultos con discapacidad intelectual? Ay, no, creo que no terminó de hacer su pregunta, pero quizá vaya encaminada a, ¿es más difícil tener una discapacidad de jóvenes y adultos que en niños? Ujú. Bueno, pues la propuesta, ¿no? Que escucho frecuentemente es, oye, ¿vas a seguir haciendo otros libros? Pues creo que de momento hubo que parar, ¿no? Porque pues no es fácil dedicarse todo el tiempo a eso, ¿no? O mucho del tiempo a eso. Sin embargo, pues va pasando el tiempo y pues el camino lógico sería continuar hablando de qué hacer con un adolescente, con un joven con discapacidad, ¿no? Y pues espero en su momento poder hacer un trabajo en este sentido. Creo que todavía estoy viviendo esa experiencia como mamá y por lo tanto no me es tan fácil todavía transmitirla. Yo creo que a veces para transmitir las cosas se necesita que haya pasado un poquito de tiempo para pues poder transmitir lo que fue esa experiencia, ¿no? Tengo mis notas, tengo mis apuntes, tengo datos, tengo pues muchas personas que también trabajan conmigo y que seguramente me ayudarán a recordar este, todo este material que en su momento puede servir para formar este libro, ¿no? Y que sí es más difícil ser adolescente con discapacidad y ser joven con discapacidad, pues yo creo que en el entorno social sí se van cerrando mucho los espacios, ¿no? Va habiendo cada vez menos opciones de acuerdo al tiempo que va pasando, como sucede con todas las personas. Creo que cuando somos jóvenes, pues tenemos muchas oportunidades y podemos hacer muchas cosas. Conforme vamos creciendo, pues cada vez va limitándose el camino porque vienen otras generaciones con otro tipo de forma de comunicarse, con otras ideas y empiezan a cambiar y cuando se llega a la vejez pues es cada vez más difícil y pues se van las posibilidades limitando. Y creo que con ellos es lo mismo, ¿no? Cuando son niños hay como un boom, ¿no? Y ahorita en este tiempo en que hay tantas cosas de atención para ellos, pues hay muchas opciones de tratamientos, de terapias, de atención, de escuelas que están dispuestas a abrir este tipo de experiencia para todos. Los papás tienen mucha más energía, mucha más fuerza, por lo tanto, pues van creciendo, los niños pues crecen solitos, ¿no? Y pues todo como que se alinea para que puedan las cosas darse de manera más fácil. Cuando el tiempo va pasando, pues ya no es lo mismo, ¿no? Porque van pasando otras cosas en la vida que van dificultando que suceda lo mismo. Los espacios se van limitando ya. Si antes había 10 para niños, para jóvenes, pues ya nada más hay 2. Y cuando se llega a la vida adulta, pues entonces ya hay menos. Pero yo la apuesta que hago es que finalmente, yo creo que no es un tema de oportunidades solamente, ¿no? Es un tema de una historia personal y que cada persona va a ir decidiendo junto en estos casos con el apoyo del entorno, principalmente familiar y también escolar en muchas ocasiones y terapéutico y de amistad y muchas cosas, pues hacia dónde se va a dirigir, ¿no? Que va siendo más difícil, sí, eso no hay duda, cada vez va siendo más difícil en la medida en que la gente crece, encontrar alternativas adecuadas para que siga creciendo y para que siga su evolución como ser humano.
Sin embargo, yo creo que esa es una cuestión de caso por caso, de persona por persona, de familia por familia. Y yo no creería que necesariamente es más difícil ser un joven con discapacidad intelectual o un adolescente en sí mismo, ¿no? Sino que a veces el entorno es el que puede complicar más su desarrollo, ¿no? Porque ahora que he tenido este contacto con los jóvenes del Grupo Regazo, pues ha sido pues recibir como lluvia fresca, ¿no? De ellos, algo que renueva. Ellos traen mucha energía, traen muchas ganas de hacer las cosas, muchas posibilidades, muchas ideas, y pues la cuestión es que los acompañemos para que las puedan hacer, ¿no? La dificultad es más del entorno que de ellos, así que sí invitaría a que no los llenemos de nuestras dificultades y acabemos como de alguna manera limitándolos, aplastándolos, porque definitivamente no es fácil, pero claro que hay opciones, claro que hay alternativas. La cosa es que cada quien las tiene que buscar. Ya no nos las van a dar de la calle o de una institución donde recibes todo. Creo que conforme pasa el tiempo, como sucede en la vida de todos, las oportunidades y las alternativas las tenemos que buscar cada quien de manera personal, y si esperamos que otros nos las den, pues nos vamos a quedar atorados, y algo parecido pasa con ellos, ¿no? Entonces yo invito e insisto en esto. Ellos no tienen más dificultades que, que cualquier joven, ¿no? La dificultad está en nuestro entorno, y sobre todo en eso que les transmitimos como para decir, mejor ya no crezcas, mejor ya no me des más problemas, mejor ya vamos a dejarle hasta aquí, porque yo ya me cansé, ¿no? Yo creo que cuando se cansan los papás, cuando se cansa el entorno de una persona con discapacidad, pues entonces también ellos se cansan y por supuesto todo se hace más difícil. Muchas gracias, Ceci. Nos están preguntando, dice Ros, perdón, acabo de entrar, ¿dónde se consiguen los libros? Ah, bueno, los libros los pueden conseguir en todas las librerías del país, los pueden conseguir también en Amazon. Estamos trabajando ya para que estén en ebook, entonces lo pueden conseguir por todos lados. De cualquier forma, les voy a poner las ligas para que los puedan conseguir también en nuestra página web. Y dice Ros igual, ¿qué costos tienen las sesiones? Un adulto de 28 años requiere terapias. Son varios diagnósticos, entre ellos esquizofrenia, y es una persona de escasos recursos. Bueno, no sé si quieres responder esta pregunta, Ceci. Bueno, si quieren comunicarse directamente al Centro de Discapacitarte, al 55 26 90 11 61, que llamen y ahí daremos la información de manera personal, ¿no? Y ya veremos de qué forma conviene atender a cada persona, porque sí sabemos que muchas condiciones ocasionan una discapacidad, pero también creo que es importante como ubicar lo que es la discapacidad, ¿no? Dentro de Discapacitarte podemos atender a personas con dificultades emocionales ocasionadas pues por la vida misma, no necesariamente por su discapacidad. Y bueno, también hay personas que no tienen una discapacidad y al nacer o al ir creciendo, pero que la vida se las va dejando, como es el caso de quienes viven con esta condición de esquizofrenia o con un diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? No sabemos si es una condición, si es un diagnóstico, si qué esté pasando. Y sería importante verlo de manera personal, caso por caso, vuelvo a repetir. Y bueno, pues ya platicamos ahí de los planes que tenemos para que puedan ser atendidos tanto con las sesiones que se requieren como con los costos que ahí manejamos. Pues muchísimas gracias, Ceci. No sé si tengas algún otro comentario para cerrar esta plática, alguna reflexión o algo que quieras dejarle a los que nos escuchan y ven en este momento. Pues bueno, yo lo que quisiera es pues invitarlos a que se acerquen a conocer estos libros, que son libros que pretenden que todos conozcamos a las personas con discapacidad, independientemente de la condición y de la edad que presenten, que sepan que son libros para todos,
que son libros que nos van a ayudar también a conocernos a nosotros como personas en algunas partes de las páginas que vienen, y que pues no le tengamos miedo a este tema. Creo que es una condición que enriquece más que nada, que nos ayuda a conocer mejor a los demás, que nos ayuda, por supuesto, a conocernos más a nosotros mismos, que nos lleva a hacernos muchas preguntas, y que finalmente nos lleva también a ver que pues debería de haber una colección como esta para todos, ¿no? Yo creo que finalmente todos tenemos que conocernos, todos tenemos que atendernos, todos tenemos que educarnos, todos tenemos que apoyarnos en este tiempo, lo estamos viviendo, ¿no? De manera muy, muy clara, como nunca había sucedido. Y todos tenemos que alentarnos a que la vida siempre va a continuar independientemente de la forma en la que nos toque estar en nuestro entorno, en la que nos toque vivir en nuestro propio cuerpo, y que pues solamente son experiencias que pasamos y que pues de alguna manera transmitimos a otros, pero que en ese transmitir podemos hacer más sencillo el recorrido para los demás. Entonces, pues eso es, ¿no? Son libros para todos, así que acérquense, cómprenlos, conózcanlos, regálenlos, y acérquense a este mundo que siempre enriquece de una manera muy especial. Muchas gracias, Ceci. Recuerden, nos pueden conseguir también en sus librerías. Vayan a sus librerías y si no pueden ir, igual los pueden conseguir en línea. Las librerías tienen sus páginas web, en nuestra página. Sigan a Ceci en Discapacitarte. Y pues bueno, Ceci, no me queda más que agradecerte mucho, siempre tu disponibilidad, siempre pues que estés activa con este tema. Y bueno, yo creo que muchas cosas buenas también vienen para el próximo año. Ay, Y seguro que sí, esperen, estamos seguros de que sí, no podemos esperar, tenemos que estar seguros que sí será un mejor año en muchas cosas, ¿no? eso sí, hay que decretarlo de una vez para que suceda. Y creo que este año sembramos muchas cosas y el otro año pues hay que seguir también. Claro, Te- porque finalmente este año pues ha sido un año diferente, pero lleno de matices, y creo que ha sido un año de mucho crecimiento y de mucho descubrimiento para todos, y pues también de muchas sorpresas de todos tipos, difíciles, agradables, sí. y pues ya el año que entra a lo mejor podemos ver, como ya habiendo pasado este tiempo, pues un poco más lo que realmente fue este año, ¿no? Que yo creo que es algo que tendremos que ver de a poquito y con cuidado. Ujú. Exacto. Muchísimas gracias, Ceci. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Gracias a todos los que se unieron y seguimos. Hasta luego, gracias. Gracias, Monse. Buenas tardes. Gracias a ti. Bye bye. Bye.